lo que se trata el primer principio de los 7. Vamos a estar todo el verano viendo los 7 valores culturales de la comunidad Valentia. Hemos titulado esta serie Valentia Creu. Un juego de palabras en valenciano. Creu es Valentia cree, pero también es Valentia cruz. Así que queremos desde el primer momento poner una pica en Flandes y decir que de lo que se trata es de Jesús. Pues me propuse no saber entre vosotros, dice Pablo a los Corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde está Dios en la pandemia?, se pregunta la gente. Dios está no en la enfermedad, sino con el enfermo. Dios no está en el juicio, sino en la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el nombre último de Dios que se nos reveló en la Escritura es Yahweh-Shuah, Yahshua, Yeshua, Jesús, que significa el Señor es el que salva. El Señor, que es el mentor de todos, el dueño del cielo y de la tierra, también se ha dignado a bajar aquí para salvar a un trozo de azulejo roto como Ale San Pedro y como Raúl Pozo, que te he mencionado antes y no estabas. Y siempre hay que elegir a alguien para hacer bullying en las predicaciones. Esto es fundamental. Principio número 1 de homilética: busca un chivo expiatorio. Él te odiará y los demás te amarán. Es un sacrificio que vale la pena. Y vamos a hablar de la esencia, del primer valor. El primer valor de la comunidad cristiana Valentia es Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es nuestro Señor y Salvador, ejemplo de vida e Hijo de Dios. He titulado este mensaje Jesús, héroe y mentor. Que no solo sea nuestro héroe. Uno de los problemas que la Iglesia occidental ha tenido, la Iglesia adormecida, es que ha asumido a Dios como héroe, pero no como ejemplo. Un Superman que puede volar, pero si Jesús puede volar, yo no le puedo seguir, a menos que yo también pueda volar. Hemos usado a Jesús, lo hemos compartimentado solo para salvarnos, para contar con Él, pero hemos olvidado que Él es ejemplo de vida, que ni una sola vez en la Escritura Jesús dijo, adoradme, aunque lo adoramos, pero muchas veces dijo, seguidme, quiero ser vuestro mentor. Y aquí hay gente de muchos tipos. Hoy me alegro de que haya muchas visitas, algunos están conectándose por YouTube, otros pensaban que iba a llover, otros pensaban que la abuela fuma, otros pensaban muchas cosas, pero vemos gente de un padre y de una madre. Pero Jesús presenta algo para ti. Para muchos cristianos Jesús solo es el héroe. Vienen aquí y consumen su dosis de Señor, gracias por salvarme, me voy a casa y a otra cosa, vidas compartimentadas. A lo mejor en tu caso, si estás aquí, quiero decirte algo. Hoy Jesús es tu mentor, es tu maestro, pero quizá todavía no lo has aceptado como Salvador. No me importa, pero me gustaría que si Jesús es tu héroe, hoy decidieras que fuera también tu mentor. Y si Jesús es tu mentor, me encantaría que hoy decidieras también que Él es tu héroe. Porque de eso se trata el cristianismo. El mensaje del Evangelio es Jesús. Nosotros no seguimos una ideología, no seguimos unos dogmas estáticos escritos en papel. Nuestra esperanza no está en la frase correcta, en creer la verdad correcta. A veces tiramos de Juan capítulo 8, de hecho tú te vas a la CIA, ¿sabéis lo que es la CIA? Sí, el Centro de Inteligencia Americano, y allí en la puerta de la CIA hay una frase que pone, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Pero todo texto fuera de contexto es un pretexto, porque no es cierto que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucha gente que con esta excusa quiere conocerse a sí mismo, conoce su verdad y es más esclavo que nunca. A veces conocer las verdades te esclaviza, te arruina la vida. ¿Qué verdad hay que conocer? En esta iglesia queremos conocer la verdad, queremos que Jesús sea nuestro héroe. El cristianismo sin el Hijo es imposible. Es imposible conocer a Dios sin Jesús. Un teólogo muy conocido del siglo XX, principios, decía, si no fuera por Jesús yo sería ateo. Y yo suscribo esa frase. Sin Jesús, a mí Dios me daría miedo, no lo podría amar. Muchas personas en las iglesias creen que Jesús es un atracador. Es un atracador, que nos lo plantean así, que Dios viene amenazándote. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Dios te creó para amar, para ser amado por Dios y responder en amor. Pero que hay un punto fundamental en torno al amor, y es que el amor es una decisión libre. Si no es libre, no es amor, es coacción, es violación. Y ni Dios se salta a la voluntad humana.
Aquí hay un misterio, hay una paradoja, no voy a entrar y sé que por cada frase puedes interpretar o malinterpretar, pero también lo hacemos con la Biblia, no puedo ser la excepción. Pero a veces tenemos esta imagen de Dios, y permíteme un ejemplo. Es como si yo estoy aquí hablando con Aarón, que se ha puesto en la fila de los fariseos por primera vez, así que voy a aprovechar. Estoy con Aarón en un bar y estamos los dos solteros, ¿vale? Con melena, Aarón. Los dos melenudos. Y veo una chica que me gusta. Digo, Aarón, ¿qué te apuestas a que consigo el teléfono de esa chica? 1.000 pavos. 1.000 pavos a que consigo el teléfono de esa chica. Y tú, no, ¿cómo vas a conseguir el teléfono de esa chica? No sé qué, va. Y yo, no, que yo lo consigo. Y yo voy, me acerco a la chica, hola, ¿qué tal? Y le saco una pistola y le digo, nena, dame tu número de teléfono. ¿Esa chica me va a dar su número de teléfono? Sí. Sí. ¿Pero me va a amar? No. No me va a amar. Me va a temer. ¿Tú crees que Dios va por ahí con la pistola apuntándole a la gente? Oye, ¿te apuestas 1.000 pavos a que este entrega su vida a mí? Sin Jesús, Dios sería un atracador. Pero en Cristo, Dios nos demostró que Él es amor. Aarón, ¿te apuestas 1.000 pavos a que la consiga? Entonces ya me acerco y empiezo a ronear. ¿Se entiende ronear? Empiezo a ronear, oye, y me dice que no. Entonces utilizo la otra estrategia. Empiezo con estrategias. La primera, la del búho sabio. Después la del lobo herido. Después la del mono gracioso. Y vas utilizando todas las estrategias que conoces. 1, 2, 3, 4. Y entonces se cumple lo que dice Jeremías. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Y la última intentona, ya no puedo hacer nada más. Porque yo era un tóxico para Dios. ¿Sabéis estos memes de la tóxica y del tóxico? Estos memes que hay en Instagram. Yo soy tóxico para Dios. Yo no le convengo a Dios. Pero en Jesús, Él vino a mí y dijo, aunque me duela, voy a amarle. Dios me creó sabiendo que perdonarme, sabiendo que amarme, sabiendo que seducirme le iba a costar la vida en la cruz del Calvario. Y aún así dijo sí y amén. Gracias a Jesús es que podemos conocer a Dios. Esta iglesia se reúne en el nombre de Jesús y de ahí fluye todo lo demás. La Biblia, la iglesia, las paellas, hacer el bien, buscar la justicia, la alegría, las mesas, el evangelismo. Todo, pero todo fluye de la persona de Jesús, porque sin Jesús estamos ciegos y sordos ante Dios. En Juan 1, versículo 18, ¿estáis bien? Sí, todavía no he abierto la Biblia, pero la abro, ¿vale? Porque así me da buena suerte, ya está. En Juan 1, 18 dice, al Padre nadie le ha visto jamás. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y hay muchas cábalas, la gente quiere hacerse ideas de cómo es Dios. Pero la respuesta que nos da la Escritura es que Dios es como Jesús, que al Padre nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Conoce a Jesús. Es la única manera. Yo soy el camino. Yo soy la única manera real de comprender a Dios y no tener una imagen distorsionada de quién es Él. ¿Tú quieres saber cómo ama a Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cómo trata a Dios a las personas? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cuáles son las prioridades de Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber lo que le entristece a Dios, lo que le alegra a Dios, lo que le apetece hacer a Dios? Mira a Jesús, porque fuera de Jesús estamos ciegos ante Dios. Y nos equivocamos siempre. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En fin, Jesús, Señor, héroe. Veamos su vida, no solo su muerte. Nos hemos enfatizado mucho, hemos hablado en el Evangelio de Lucas de la pasión, la crucifixión y la resurrección. Y es verdad, este es el mensaje central. La sombra de la cruz acompañó a Jesús desde el principio. La cruz es la consecuencia última de la vida que Jesús decidió tener. Pero el ejemplo de vida es fundamental para comprender el señorío de Dios, de Cristo. Las cartas de Pablo hablan constantemente de la crucifixión y de la resurrección, pero no de la vida. Pero gracias a Dios, posteriormente a muchas de las epístolas de Pablo, se escribieron los evangelios para que recordásemos quién es Jesús. Porque con las cartas de Pablo le podemos seguir, pero para imitarle hay que ver cómo andaba él.
cómo trataba él a la gente. ¿Y sabes qué? Normalmente tenemos una imagen tan distorsionada de Dios que cada vez que nos acercamos a Jesús con ojos vírgenes y queremos tener la mente de Cristo, Jesús rompe nuestros paradigmas acerca de Dios. Tenemos ideas de dioses poderosos. Alá Akbar, dicen los musulmanes, ¿verdad? ¿Lo he dicho más o menos bien? Dios es grande, pero en Jesús descubrimos que Dios se hace pequeño, se hace comprensible. Y como muchos ejemplos. En Valentia creemos que Jesús es la última palabra y la primera, el alfa y la omega. No somos biblianos, somos cristianos. Y desde Cristo leemos las Escrituras. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Jesús se esforzó mucho por hacernos ver quién era Él, el Mesías, el Cristos, el ungido, el Hijo del Hombre. Él se enorgullecía de ser humano. No ha habido un humano más humano en la tierra que Jesús de Nazaret. Cuidado con esta idea. Jesús no es un super alguien, es el alguien más común que ha pisado esta tierra. Ha sido el humano más humano que ha habido. Pero ¿sabes qué? Desde la humanidad de Jesús descubrimos la divinidad de Dios. A Dios le plació hacerse como yo, empatizar conmigo, ocupar mi lugar, sentir lo que yo siento hasta las últimas consecuencias, el desprecio, el rechazo, el dolor, la enfermedad y finalmente la última maldición humana, la propia muerte. En Cristo Dios murió por mí. Y esto es una locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Esta iglesia Valentia no se sostiene por los dones de los líderes, menos mal. No se sostiene por su integridad, menos mal. No se sostiene por la gente guapa, aunque yo siempre digo que en esta iglesia no hay ni una fea. Pero tampoco se sostiene por eso. No se sostiene por el buen tiempo que hace, ni por los cines Lumière, ni por el escenario. No se sostiene simplemente por la predicación, por la sana doctrina. No se sostiene por las paellas o por el buen rollo. Lo mejor que tiene esta iglesia y que jamás se te olvide es Jesús de Nazaret. Porque todo es por Él y para Él. Todo. La frase que cambia el mundo es Jesús es tin curios. Jesús es el Señor. No es el César, no es el presidente de turno, no es el panteón griego, romano, no es el bienestar, no es ninguna ideología. Jesús es el Señor de mi vida. Gracias a Jesús conozco a Dios y lo puedo amar. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el verbo, el logos, aquel que lo explica todo. Lo que hemos visto, lo hemos palpado. Tú has palpado a Jesús. Porque yo creo que en esta iglesia Valentia tú puedas tocar a Jesús. Lo puedas experimentar, lo puedas conocer. A lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La única comunión que vale la pena tener es aquella que tiene como eje central Jesús de Nazaret. Creemos en Jesús, por eso somos cristianos, por eso somos amigos eternos. Y desde Él construimos nuestra vida, nos acercamos a su palabra y vivimos en comunidad. ¿Quién eres tú? Si yo te pregunto quién es Jesús, pero permíteme preguntarte, ¿quién eres tú? Yo soy esto, soy lo otro. Yo no sé si tú tienes a Jesús como tu héroe o como tu mentor o las dos cosas, pero me da igual, escúchame lo que te voy a decir. Tú eres lo que Jesús diga que tú eres. Lo que Dios diga de ti es lo que serás eternamente. Y si Jesús dice, tú eres mío, si el Padre dice, tú eres mi hijo, entonces serás un ser humano eternamente. Y si no, no. La Escritura es clara y meridiana y exclusivista. Y yo sé que en este mundo posmoderno
que de posmoderno no tiene nada, que está anticuado, politeísta. Hemos vuelto al politeísmo. Hay un neopaganismo en Europa, volvemos a tener dioses. A lo mejor ya no tenemos a Zeus y a Atenas, pero tenemos el conformismo, el consumismo y todos los ismos que pretenden quitarle al cristianismo su exclusividad. Es politeísmo, puro y duro, anticuado, retrógrado. Jesús est incurios. Jesús es el Señor de todas las áreas. Y tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú no eres lo que tú dices que tú eres. No eres lo que tu mujer dice que tú eres. No eres lo que tus hijos dicen que tú eres. No eres lo que tus padres dicen que tú eres. Tus amigos, la sociedad, o tu número del DNI, o tu número de cuenta corriente. Tú no eres eso. Ni siquiera eres tu pecado. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y si Dios te dice, tú eres mi hijo amado, eso es lo que serás para siempre, aunque tú sientas que no. Y la Escritura es clara. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ya puedes inventarte todos los sofismas que te dé la gana. Pero la Escritura dice claramente que todo esto es por Él y para Él. Todo. Y tu vida también. Si tú quieres vivir en el Matrix de que Jesús no es tu Señor, está bien. Pero hemos cantado que un día toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará. Jesús est incurios. Jesús es el dueño, el amo de todo. Jesús un día en valenciano, no lo va a decir. ¿Qué te crees que va a hablar el Señor? Jesús un día va a decir, así mané yo. Él vino como cordero y murió por mí. Pero Él está viniendo y va a volver como león. Jesús. Hay mucha gente nueva, así que voy a hacer publicidad de esta iglesia. ¿Te parece? Esta iglesia es muy chunga. Iba a decir una palabra que es palabrota en España, pero que en Colombia no. Esta iglesia es... Sí, los colombianos me la han pillado, ¿no? Pero en Colombia no es pecado, creo. O sí, no lo sé, tengo que preguntarle al Señor. Que hay palabras que son pecado en un sitio y no en otras. Esto es muy bonito. Y en una comunidad tan pluricultural como esta, pues uno peca sin saber. Los que se llevan la palma son los argentinos, porque ellos, cualquier palabra es una mala palabra, pero bueno, eso es otro tema. Dios bendiga a los argentinos de la sala. ¿Dónde están los argentinos? A ver. Míralos. Claro, se sientan ahí al final. Esta iglesia te va a fallar. Yo te voy a fallar. El otro día algunos me estaban como diciendo, Alex, claro, que yo no puedo quedar con todo el mundo, que si no me pego un tiro. Yo voy a fallarte, yo tengo un montón de defectos, pero un montonazo. Los responsables de mesa, tienes que conocerlos. Esta iglesia te va a fallar. Tus pastores te van a fallar, tus padres te van a fallar, tus hijos te van a fallar, tus hermanos te van a fallar. Tú te vas a fallar a ti mismo. Tu interpretación de la Biblia te va a fallar. Eso te va a pasar. ¿Tú sabes que un día tu interpretación bíblica va a colapsar y que vas a pasar por una crisis gorda? En esta iglesia hay gente que tiene dudas de fe, pero vamos juntos. Porque lo que sostiene esta comunidad no es lo buenos que somos. Lo que sostiene esta comunidad es lo bueno que es Él conmigo y contigo y contigo y contigo. Y es su Espíritu Santo lo que nos sostiene y lo que nos sostendrá. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesús. Es su día. Es su día. ¿Tiene sentido para ti? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo he pasado por crisis fuertes de fe. No quiere decir que ya las haya pasado. Tengo algunas hoy también, pero he pasado otras. Y recuerdo una muy fuerte donde dudé de todo. Dudé de la palabra, dudé de la existencia, dudé de todo. Pero hubo algo que me salvó. Un par de conversaciones con personas que me dijeron, ten dudas, pero no te desconectes del cuerpo de Cristo. Ten dudas, pero no te desconectes de Jesús. Sigue buscándolo, sigue teniéndolo como mentor. Y esto será un proceso. Duda de todo, duda hasta de ti. Pero no seas incrédulo, sino creyente. Jamás dudes de que Jesús te ama.
que Él dio su vida por ti. Jamás dudes del Jesús de las Escrituras. Nunca. Y si no dudas de Él, todo estará ok. Y al revés, si confías en todo lo demás pero dudas de Jesús, te va a ir mal. Hasta aquí está bien, estoy terminando ya. 3 minutos. Vivamos en el nombre de Jesús. Gálatas 2:20, no voy a descubrir la fórmula de nada hoy. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me preocupan varias cosas. Hablaba el otro día con el equipo que hay un analfabetismo bíblico muy grande y por lo tanto una falta de conocimiento de Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Me preocupa que las nuevas generaciones hayan compartimentado a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia de principio a fin? ¿Cómo es tu relación con el Señor? En las redes sociales es una de las peores cosas que ha pasado a la comunidad real, porque las redes sociales te ofrecen maestros que no conoces, que no sabes cómo son sus vidas. Y con un poquito de mala suerte te van a ir polarizando. Y segunda de Timoteo, Pablo es claro, cuidado con los maestros, porque tú irás detrás de ellos de acuerdo a tus pasiones. Y la única esperanza que tienes es juntarte con gente con la que no te apetece juntarte. Es decir, tu iglesia. Hay límites, ¿vale? Yo entiendo, pero ¿me entendéis? Esto es fundamental para la salud, porque solo así podrás conocer a Jesús. Yo veo a Jesús sobre todo en mis hermanos. Vivamos en el nombre de Jesús, todo lo demás es niebla que se desvanece. Ver a Jesús en mí y en los demás, ese es el nacimiento de la comunidad. Él es el Señor. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses o señores, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos. Jesús vino a explicar a Dios. Él conecta con la Shema. Si tú dijeras a un judío, ¿en qué crees tú? Dímelo en una frase. ¿Sabes qué te diría el judío? Diría, la esencia, el ADN de lo que yo creo es el siguiente. Él te diría, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. No hay otros dioses fuera de Él. Él es todo para mí. No compartimento mi vida. Él no es mi religión. Él es todo. Él es, sí, mi religio, pero Él es mi política. Él es mi cultura. Él es mi salvación. Él es todo para mí. Y hoy decimos, Jesús es el Señor. El Señor nuestro Dios, que es Jesús, el Señor, es uno. Y no compartimentamos nuestra vida, porque si no nos va a pasar lo que está pasando en la Iglesia Occidental. La pandemia de la Iglesia Occidental es que para nosotros Él no es Ejad. Él es uno en un panteón. Pero con Jesús es o todo o nada. O todo o nada. Y conozco mucha gente que se arrepiente de darle una parte de su vida a Jesús. Pero no conozco a nadie que se lo haya dado todo y se haya arrepentido. A nadie. Vale la pena. ¡Ey! Es un buen negocio eterno. El reino de Dios es como el que encuentra una perla en un campo, un tesoro, y lo vende ¿qué? Todo. Y lo compra. El problema de la iglesia es que hemos complicado todo. Y el ejemplo más guay es la iglesia perseguida, la iglesia misionera. La iglesia en China, por ejemplo, que es perseguida por el comunismo de manera atroz, es una de las iglesias más pujantes del mundo hoy en día. Porque es una iglesia que ha simplificado y que se ha ido al Jesus Stin Curios y están bautizando, están dando su vida en el nombre de Jesús. Pero la iglesia tiene en su ADN que a mayor persecución más se crece. La iglesia solo hay una manera de destruirla, desde dentro. Desde fuera, en nuestro ADN está que cuanta más presión, más nos crecemos. Es nuestro gimnasio, es como apuntarse
Almafit o tener un entrenador personal. Pero cuando nos acomodamos, nos apoltronamos. Pero la iglesia perseguida, por ejemplo en China, que funciona en grupos pequeños, que tiene que centrarse en la esencia, en amar a Dios, en amar al prójimo, en creer en la palabra de Dios y en dar su vida. Literalmente. Pero muchos de nosotros no vamos a dar nuestra vida por el Señor. Pero por lo menos deberíamos estar dispuestos a dar todo nuestro tiempo. Por lo menos. Esa es la esencia de esta iglesia. Espero. Este es el nuevo pacto. Hay muchos dioses aún así. Los cananitas, Baal, Astarot, donde entregaban a sus hijos. Grecorromanos, Venus, Diana, Apolos, el dios del fitness. El amor romántico, el consumismo, la religión actual de la autoayuda, esos libros que se venden por doquier como si tú fueras capaz de ayudarte a ti mismo. Autoayuda es una palabra, es un oxímoron, tú no te puedes autoayudar. El cristianismo no es autoayuda, es otro ayuda. La Biblia es un libro de otro ayuda. Para ser cristiano hace falta una cosa, reconocer que tú no puedes y que Él sí que puede. Y ya está. Jesús el Señor es una frase subversiva, porque en el siglo I el Señor era el César. Debemos ser una iglesia subversiva, perseguida. Y conforme están los aires, puede que dentro de un tiempecito nos digan algunas cosas y esté prohibido decir algunas otras. Pero no vamos a poder callar si Jesús es el Señor. Y si Él es Ejad, si Él es uno. Y ya estoy terminando, fijaros, no he descubierto nada, qué fácil. Pero no tengamos un Dios para el trabajo, otro para la familia, otro cuando vamos al cine y otro en la política. Que Dios sea Dios de toda nuestra vida, en Jesús. Y para eso, quiero que vayamos a Juan capítulo 8 y veamos cuál es la verdad que nos hace libres. ¿Queréis saber la verdad que nos hace libres? Vamos a verlo ahí. Y ya nos preparamos, que han llegado los niños. Qué importantes los niños. Los niños, los entregamos 20, 30, 40 horas a que los discipulen otros. Nos parece bien. Dice, versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se lo dijo? ¿A los judíos que qué? Que habían creído. Hoy en día nos dicen que para obedecer hay que entender. Y esto imagínate lo que te lo digo abrazándote, ¿vale? Pero eso es mentira. Solo se entiende cuando se obedece. A los judíos que habían creído, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos, me tendréis como mentor. Y entonces, dice ¿qué? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Ah, amigo. La verdad no te hace libre per se. Lo que te hace libre es creer en Jesús, confiar en Él, permanecer en su palabra y seréis mis discípulos y experimentando a Jesús como mentor, como salvador, en el día a día, siendo un discípulo de Jesús. ¿Quién es tu maestro? Jesús. ¿Para la religión? No, para todo. Jesús me enseña a ser un buen padre, un buen ciudadano. Jesús me enseña a ser un misionero. Jesús me enseña a ser hijo de Dios en esta vida. Y en esa experiencia cristiana conoceréis la verdad de quién es Él. Y esa verdad es que te hará libre. Por eso yo no me conformo con menos que una iglesia donde cada uno de sus miembros, que sí, ahora vamos a votar y tal, pero, vale, no quiero ponerme... Ser miembro no es votar, es ser discípulo de Jesús, que lo da todo por Él. Todo. Donde tú quieras, Señor, porque todo es por ti y para ti, Señor. Y Dios nos ha llamado a ir a hacer discípulos. ¿Sabes por qué?
la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Él es el Señor de todo. No hay un centímetro cúbico de la creación que Dios no pueda decir, esto es mío. Y en base a eso es que estamos en la misión. Y hay una misión genial, la misión más política de la historia. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, ¿cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas, la palabra, porque solo guardando la palabra serás libre, si no serás siempre un esclavo. Si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Y te quiero decir algo, te voy a decir la hoja de ruta que yo tengo. Yo voy a trabajar para que en esta iglesia cada uno de vosotros pueda bautizar a otros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados y para que cada uno de vosotros pueda enseñar a otros las cosas que Él nos ha mandado. Y no me conformo con menos, yo no quiero ni un cliente, ni uno. Quiero discípulos de Jesús, hermanos míos, que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ven a la vida. Acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu mentor. Deja de escuchar otras voces y mira a Jesús. Deja de buscar la salvación en otras y encuentra la salvación en Jesús, el único que no te va a fallar. Eso es valentía. Y lo mejor que tiene esta iglesia es Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Amén o qué? Repican las campanas para que me calle. Me encantaría hablar con vosotros, pero permitidme solamente hacer una breve oración de bendición. Y si quieres, te espero la próxima semana aquí para comer paella. No, para ser discípulo de Jesús. Y a la próxima, y a la próxima, y a la próxima. Padres que estáis aquí, esto ya no tiene que ver. Prioriza la iglesia local para tus hijos, para que sean discípulos de Jesús desde el minuto 1, antes que cualquiera quiera ser su maestro, porque Jesús los ama más que nadie. Y no les preguntes, ¿quieres venir? No, tú no preguntas a tus hijos si quieren ir a la escuela. Esta es la iglesia de los niños, ¿vale? Quería deciros eso también, la iglesia de los niños.